Sabía que mi hermano era un grano en el culo, pero esto. El tipo pasó de apenas sobrevivir en el comercio minorista a ganar 6 cifras bajo mi tutela, y sin embargo, lo único que hace es quejarse y refunfuñar como si lo hubiera obligado a trabajar duro. Es como escuchar a un hombre que ganó la lotería quejarse de tener que pagar la cuenta. Le di un billete dorado y, de alguna manera, yo soy el villano. Empezó con poco. Unas pocas quejas aquí y allá, sobre todo de estrés y carga de trabajo. Vale, lo que sea. Pero luego se convirtió en comentarios pasivo-agresivos, luego en quejas constantes. Si no respondía a un mensaje de un cliente en una hora, estaba holgazaneando. Si me tomaba un descanso, no estaba comprometido. Mientras tanto, este tipo elige su carga de trabajo como si fuera un ejecutivo que toma decisiones estratégicas de negocios, y me deja a mí a arreglar el desastre. Yo era la que estaba de guardia a las 11 de la noche, respondiendo a los correos electrónicos de los clientes los fines de semana, asegurándome de que todo funcionara sin problemas mientras él se sentaba y disfrutaba del dinero fácil. Lo peor. Tenía el descaro de actuar como si yo le debiera algo. Como si me estuviera haciendo un favor trabajando. Soltaba frases como, yo soy el que mantiene esto en marcha, como si yo no hubiera construido el maldito negocio desde cero. Al principio me callé la boca. Me dije a mí misma que solo era un periodo de adaptación. Quizá necesitaba tiempo para encontrar su ritmo. Pero el derecho no se desvanece, hace metástasis. El punto de ruptura llegó cuando me exigió que le avisara cada vez que estuviera fuera de horario. Quería actualizaciones como si le estuviera informando. Mi propio hermano, tratándome como a su maldito becario. ¿Y lo peor? Trabajaba una fracción de las horas que yo trabajaba. Su trabajo, por cómodo que fuera, debería haberle llevado 6 horas al día como máximo. Pero en lugar de esforzarse, se quejaba todo el día. Debería haberle cortado el rollo en ese mismo momento. Quizá lo dejé pasar porque es de la familia. Quizá me sentí culpable de tener mi vida en orden mientras él se tambaleaba durante años. Pero lo único que hice fue potenciar lo peor de él. Ahora, estoy atrapada lidiando con un mocoso santurrón que cree que el éxito me cayó del cielo, mientras él se beneficia de mi duro trabajo. ¿Y lo peor? ¿De verdad cree que él es la víctima? Te lo digo, si la arrogancia fuera una enfermedad, mi hermano sería el paciente cero. Lo juro, debería haberlo visto venir. Las señales estaban ahí, claras como el día, pero como un maldito idiota, las ignoré. Quizá fue la forma en que empezó a actuar como un jefe en lugar de un socio, dándome órdenes como si fuera un subordinado. Quizá fue la actitud petulante que adoptó, como si hubiera construido todo esto desde cero en lugar de aprovecharse de mí para conseguir un trabajo de 6 cifras. Fuera lo que fuera, lo dejé pasar durante demasiado tiempo, y ahora el monstruo había crecido por completo. ¿La última tontería? Decidió que mi tiempo le pertenecía. Así de simple. Me llamó a las 7 de la mañana de un domingo para exigirme que le dijera por qué no había respondido a un mensaje que había recibido de un cliente la noche anterior. Y lo de exigirlo lo digo en serio. Como si yo fuera una puta representante de un centro de llamadas que se ha perdido un turno. No voy a seguir cargando con este negocio si vas a irte cuando te dé la gana, espetó, todo fariseísmo e indignación. Casi me río. Casi. En lugar de eso, respiré hondo y pregunté, ¿lo dices en serio? Muy en serio, replicó. Esta empresa necesita estructura. Y si no estás dispuesto a trabajar en equipo, tal vez deberías reconsiderar tu papel. Mi papel. Mi puto papel. El tipo que no se molestaba en trabajar más de 6 horas al día, que elegía sus proyectos como si fuera un estratega ejecutivo, que literalmente tenía el trabajo más fácil del planeta, me estaba diciendo a mí, la persona que construyó toda esta operación, cuál era mi papel. Ese fue el momento en que algo se rompió en mi cerebro. Ya no era solo molestia. No era frustración, resentimiento o agotamiento. Fue una fría y progresiva comprensión de que mi hermano no era solo un mocoso consentido. Era un parásito. Una sanguijuela.
Y se había convencido de que yo era el problema. No discutí. No grité. Simplemente colgué el teléfono. Pasé el resto del día pensando. No en cómo arreglar las cosas, no, ese barco ya había zarpado. Pensaba en cómo demonios había dejado que esto sucediera. Cómo le había dejado manipular la situación hasta el punto de cuestionar mi propia ética de trabajo, mi propio compromiso, mi propia maldita cordura. El lunes por la mañana, volvió a hacerme estallar el teléfono. Lo ignoré. Sabía lo que se avecinaba y, efectivamente, al mediodía estaba en mi puerta. Sin avisar. Golpeando la puerta como un cobrador de deudas. La abrí lo suficiente para mirarlo a través de la rendija. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Soltó una risita sin gracia, sacudiendo la cabeza. Quiero que me expliques por qué crees que puedes desaparecer cuando tenemos un negocio que llevar. Salí y cerré la puerta detrás de mí. ¿Te refieres a mi propio negocio? ¿Al que empecé? ¿Al que te dejé unirte por bondad de mi corazón? ¿Ese negocio? Apretó la mandíbula. Trabajo tan duro como tú. Esta vez me reí de verdad. Una risa llena y amarga que parecía haber estado atascada en mi garganta durante meses. No durarías ni una puta semana sin mí. Eso lo enfureció. Su rostro se puso rojo y, por un segundo, pensé que podría atacarme. En cambio, solo escupió, eres un imbécil egoísta, ¿lo sabes? Actúas como si fueras el único que importa, como si yo no me hubiera matado por esta empresa. Crucé los brazos. ¿Matarte? Trabajas 6 horas al día, eliges tus proyectos y aún tienes el descaro de quejarte. ¿Te oyes a ti mismo? Se burló, sacudiendo la cabeza. No puedes soportar el hecho de que me vaya bien. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Él realmente lo creía. En su cabeza, yo no era el tipo que lo había sacado de su trabajo sin futuro y le había dado una carrera de 6 cifras. No, yo era el enemigo. El villano en su pequeña narrativa egoísta. Lo miré fijamente durante un largo rato, dejando que el peso de la situación se asentara. Luego sacudí la cabeza y me volví hacia la casa. ¿Hemos terminado aquí? Sí. Bueno, no vengas llorando cuando este negocio se venga abajo sin mí, replicó. Ni siquiera lo miré mientras abría la puerta. Vete a la mierda. Le cerré la puerta en las narices. Y así, sin más, mi hermano pasó a ser oficialmente problema de otro. Debería haber terminado ahí. Puerta cerrada, conversación terminada, listo. ¿Pero mi hermano? No sabe cuándo parar. A la mañana siguiente, me desperté con un aluvión de correos electrónicos, quejas de clientes, mensajes marcados como urgentes, confusión sobre proyectos que ni siquiera estaba llevando. Y ahí estaba, justo en medio de todo el caos, un correo electrónico de mi hermano, enviado a las 3 de la madrugada, con un asunto que decía simplemente, a ver si te gusta. Me quedé mirándolo durante un largo minuto, con la presión arterial subiendo, porque sabía exactamente lo que había hecho este cabrón. Se había esfumado. Había eludido toda responsabilidad, a todos los clientes que se suponía que debía atender, y me había dejado todo en bandeja. Una parte de mí casi respetó la mezquindad. Casi. Pero, ¿y la mayor parte? Solo quería atravesar una pared con el puño. Pasé las siguientes 12 horas controlando los daños, haciendo turnos de noche, respondiendo a cada correo electrónico de pánico, arreglando cada maldito problema que había dejado atrás. Cuando terminé, me latía la cabeza y apenas podía ver con claridad. ¿Y mi hermano? Silencio de radio. Ni llamadas, ni mensajes de texto, nada. El cobarde había desaparecido. Al tercer día, estaba claro que no iba a volver. No es que esperara que lo hiciera. Los derechos como los suyos no se quedan quietos y reflexionan sobre sí mismos. No, la gente como él redobla la apuesta. Justifican. Se convencen de que son la víctima en una historia en la que ellos quemaron la casa y luego encendieron la cerilla. Y efectivamente, al final de la semana, empecé a oír los rumores.
Al parecer, mi hermano le estaba contando a todo el que quería escuchar que yo lo había obligado a irse. Que me había aprovechado de él, lo había manipulado y luego lo había traicionado. Traicionado. Esa fue la palabra que usó. Me reí cuando lo oí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan condenadamente predecible. En cuanto se dio cuenta de que ya no podía aprovecharse de mí, convirtió todo el asunto en una historia lacrimógena en la que él era el héroe trágico y sobrecargado de trabajo y yo la mente maestra malvada que movía los hilos. No se limitaba a hacer de víctima. Estaba reescribiendo la historia. ¿Y la gente? Se tragaba esa mierda. Perdí clientes. Algunos de ellos, personas con las que había trabajado durante años, me enviaron correos electrónicos diciendo que se sentían incómodos al seguir haciendo negocios con alguien que podía maltratar a su propia familia. Maltratado. Maltratado. Quería gritar. Quería cazarle y arrastrarle ante cada una de las personas a las que había mentido y hacer que me lo dijera a la cara. Pero eso es lo que pasa con la gente como él. No luchan limpio. No afrontan las consecuencias. Manipulan. Se escabullen. Podría haberlo desenmascarado. Podría haber expuesto cada hecho, cada registro de chat, cada prueba que demostrara exactamente lo que pasó. Pero ¿sabes qué? No habría cambiado nada. La gente que quería creer sus mentiras siempre las creería. Lo que importaba no era la verdad, sino la percepción. Así que lo dejé pasar. Reduje mis pérdidas. E hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, dejar de cargar con un peso muerto. El negocio fue duro durante un tiempo. Tuve que reconstruir, recuperar la confianza, demostrar mi valía de nuevo. Pero al menos lo estaba haciendo sin tener un ancla alrededor del cuello. ¿Y mi hermano? Lo último que supe es que se metió en otro negocio, una empresa emergente a medias con un tipo que conoció en un grupo de networking. Y en 6 meses, todo se fue al garete. Resulta que no se puede vivir de los derechos para siempre. Tarde o temprano, el mundo real se hace notar. ¿Y cuándo lo hizo? Bueno. Digamos que el karma se encargó del resto. ¿Alguna vez te has despertado un día y te has dado cuenta de que has desperdiciado años de tu vida tratando de ayudar a alguien que no merecía nada de ti? Sí. Ahí es donde yo estaba. Habían pasado meses desde que le di la espalda a mi hermano y debería haberme sentido libre. Debería haberme sentido más ligero, aliviado. Pero, en cambio, me sentí como si hubiera salido de un accidente de coche, vivo, pero por los pelos, con moratones demasiado profundos como para verlos. Había pasado años dándole una salida a su vida sin futuro, labrándole un camino por el que no tenía que luchar, y todo el tiempo había estado esperando para apuñalarme por la espalda en cuanto dejara de inclinarme por él. ¿Y lo peor? Disfrutaba de ello. La atención, la compasión, el falso martirio. Se excitaron con la idea de que él era la parte herida, el hermano trágico al que mi supuesta codicia había perjudicado. Pero el mundo tenía una forma curiosa de igualar la balanza. La primera grieta en su cuento de hadas de mierda llegó cuando quemó su siguiente oportunidad hasta los cimientos. Una tontería de startup con un tipo que tenía demasiada confianza y no suficiente sentido común. Un desastre de 6 meses que terminó con mi hermano yéndose con nada más que deudas y un ego magullado. Luego vino la verdadera caída. Intentó colarse en otra empresa, contando su triste historia para ganarse puntos de simpatía. Excepto que esta vez, los responsables habían hecho sus deberes. ¿Y adivina a quién llamaron para pedir referencias? Tenía el correo electrónico abierto delante de mí, mirándolo fijamente. Era casi demasiado perfecto. Como si el universo me estuviera dando el último clavo para su ataúd y me preguntara si quería los honores. Pensé en mentir. Pensé en darle un pase, dejar que se arrastrara hasta otro cheque fácil. Pero entonces recordé las noches en vela, el estrés, la forma en que me convirtió en la villana de su patético drama. Así que les dije la verdad. Una semana después, recibí un mensaje de texto de él. Solo una palabra. ¿De verdad?
Lo miré fijamente durante un largo minuto antes de responder. De verdad. Y eso fue todo. La última vez que hablamos. Me gustaría decir que me sentí culpable, pero no fue así. Ni un poco. Porque al fin y al cabo, no le fastidié la vida. No le arruiné la vida. Eso lo hizo él solito. Y yo por fin dejé de arreglar sus desastres. El tiempo hace cosas curiosas, sigue avanzando estés preparado o no. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2, y la vida siguió su curso. ¿Mi negocio? Sobrevivió. Joder, prosperó sin el lastre. Resulta que cuando no estás gastando la mitad de tu energía gestionando las tonterías de otra persona, puedes centrarte en mejorar las cosas. ¿Quién lo iba a decir? No mentiré y diré que nunca pensé en mi hermano. Algunas mañanas, me despertaba y esperaba ver su nombre en mi teléfono, algún intento desesperado de atraerme de nuevo. ¿Pero silencio? Ese fue su último regalo para mí. Y lo acepté con los brazos abiertos. La gente siempre me pregunta si me arrepiento de haberlo cortado. De haber dejado que las cosas se pusieran tan mal. Y durante mucho tiempo, no supe cómo responder. ¿Arrepentimiento? No. No hay arrepentimiento en hacer lo que había que hacer. ¿Pero decepción? Sí. Eso perdura. El peso de saber que no importa cuánto le des a alguien, no importa cuánto te rompas tratando de levantarlo, algunas personas siempre encontrarán la manera de arrastrarte hacia abajo con ellas. Lo último que supe es que estaba saltando de un trabajo a otro, sin quedarse nunca en un lugar demasiado tiempo. El mismo patrón, el mismo ciclo, solo que con nuevas víctimas. ¿Y yo? Ya estaba harta de ser una de ellos. Solía llevar mucha ira. Mucho resentimiento. Pero un día, me desperté y me di cuenta de que ya no sentía nada. ¿Y eso? Fue entonces cuando supe que finalmente había ganado. Porque cuando dejas de preocuparte por alguien que nunca mereció tu tiempo, eso es verdadera libertad.